Y en esta hora, papá, nosotros abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Esa palabra que viene de ti como Padre nuestro que eres, la recibimos. Ayúdanos a ser hijos obedientes a tu palabra. Enséñanos, instrúyenos en tus caminos, Padre, para que podamos vivir conforme al deseo de tu corazón y podamos honrarte como tú lo mereces. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Aleluya. Amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos. Esta mañana les voy a pedir que me acompañen. A propósito, démele un aplauso a la gente que nos ayudó hoy en la música. Ahí está la familia Urribarri, casi completa, ayudando, apoyándonos en esto. Y bueno, es un gran placer. Queridos, esta mañana estamos en Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías 31, y vamos a leer los versos del 31 al 34. Jeremías 31, vamos a leer los versos del 31 al 24. Jeremías, profeta importante en el Antiguo Testamento. Si alguien lo tiene, lo puede leer para todos, por favor. Amén. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, para que ellos lo quebrantaron, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Palabra de Dios. Amén, amén. Le pido de favor que ese texto lo mantenga ahí marcado. Vamos a regresar a ese texto. Pero déjeme decir esto primero. Es importante enmarcar lo que voy a decir y luego obviamente vamos a estudiar lo que está aquí. Pero es muy importante que nosotros entendamos que nuestra vida espiritual está continuamente amenazada. Nuestra vida espiritual está siendo, ¿verdad? Como hemos visto en estas semanas anteriores, está siendo probada o está siendo tentada. De cualquiera de las dos fuentes puede venir, ¿verdad? Pero especialmente cuando nuestra vida es tentada, nuestra vida espiritual está siendo amenazada. Y yo quisiera estudiar algunas de estas situaciones que ponen en peligro nuestra vida espiritual. Y son, digamos, opresiones espirituales, si quisiéramos darles ese nombre. Son situaciones que el enemigo provoca en torno a nuestra vida para hacer que nuestra vida se hunda, se vaya a pique. Hay una ruina total espiritualmente hablando. Y por eso yo quiero hablarles de este tema en particular hoy, y bueno, la semana subsiguiente hablaremos de otros tipos de opresión. Pero este me parece uno de los más peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque este es al cual más personas, más cristianos son susceptibles. Y tiene que ver con lo que yo llamo el aburrimiento espiritual. El aburrimiento espiritual. Usted sabe que 2 de cada 3 cristianos sufren de aburrimiento espiritual. Y el aburrimiento espiritual es extremadamente peligroso. Y es una de las formas más sofisticadas de opresión espiritual que casi todos los cristianos experimentan. En algún momento en su vida espiritual van a ser, de alguna manera, va a haber una intentona, va a haber un esfuerzo de parte del enemigo para sumergirnos bajo el control de ese espíritu opresivo
que trae un aburrimiento en nuestra vida. ¿Y sabe por qué es peligroso? Porque eso que comienza por ser aburrimiento, después sigue en otra etapa donde estamos bloqueados espiritualmente. O sea, al aburrimiento le sigue algo más complejo, que es el que hacemos, ¿verdad? Creamos de alguna manera una barrera donde lo espiritual no nos entra, no lo podemos recibir. Estamos de alguna manera desconectados. Hemos llegado a un nivel de desconexión tan profunda por causa de ese aburrimiento que lo dejamos estar demasiado tiempo en nosotros, que la persona se desconecta espiritualmente. ¿Y sabe lo que le sigue a eso? La tercera etapa de eso que comenzó por ser aburrimiento es algo todavía más siniestro, todavía más peligroso. Se llama la fobia espiritual. Y cuando una persona entra en la fobia espiritual, es la persona que ya no quiere saber nada. Ya no quiere saber nada de la iglesia, ya no quiere saber nada de los cristianos, ya no quiere saber nada de la Biblia, ya no quiere saber nada de Dios. Por último, se hartó, terminó en una fobia espiritual. ¿Y cómo comenzó? No comenzó así abruptamente, comenzó de manera, como dije, sigilosa, de manera lenta, de manera apacible hasta cierto punto, ¿verdad? Comenzó con un aburrimiento. El agua tibia del aburrimiento, ¿verdad? El agua que no nos hace, que nos hace sentir confortable. El aburrimiento es un estado de ánimo, ¿verdad? Que nos impide poner atención, nos impide estar alerta. Aquí en los Estados Unidos hay una epidemia. Mire, si algún científico descubriera que lo que se llama técnicamente el ADD, ¿verdad? Que es Attention Deficit Disorder, ¿verdad? Una deficiencia de atención, el desorden de la deficiencia de atención. Si algún científico descubriera que ese ADD lo produce una bacteria, sería la epidemia más grande en la historia de los Estados Unidos. Si alguien descubriera que eso lo produce una bacteria, obviamente sabemos que eso no lo produce una bacteria. Pero, si me entiende, hay tantos niños todos los años diagnosticados en la escuela con ADD, no tienen la capacidad de poner atención. Pierden la capacidad de poner atención. Por eso comienzan a salir malos en los estudios, no les entran las materias, no saben hacer los números, no saben hacer las cuentas, se atrasan en la lectura. En otras palabras, se quedan rezagados educacionalmente, se quedan rezagados porque tienen este problema de ADD. Y realmente ese es un nombre que le han puesto en esta sociedad. Y usted sabe que aquí tratan de ser muy sofisticados y que aquí, que allá. Pero en nuestros países eso se llama que el niño está aburrido en la escuela. En nuestro país es el que el muchacho perdió interés, punto, ¿verdad? O el maestro no sabe enseñar, o el maestro no tiene la metodología, no tiene la pedagogía para mantener la atención de los estudiantes cautiva. Y por lo tanto el muchacho se desinteresó completamente y se puso a mirar la ventana abierta, se puso a pensar en la guerra de las galaxias, se puso a pensar en cualquier otra cosa, pero el muchacho no le entra la materia, no porque es bruto, no se trata de un tema de brutalidad, ¿verdad? Porque estos muchachos usualmente los comienzan a descartar como que tienen un problema mental y les comienzan a doparlos y a darle drogas desde que son pequeñitos, porque en la escuela dijeron que tenía ADD. En la escuela dijo que tenía ADD, entonces hay que meterle una mano de drogas ahora y comprarle no sé qué cosa, y el niño va dopado a la escuela. Eso es un crimen. Ese muchacho lo que está es distraído, lo que está es aburrido. Si hubiese a lo mejor un maestro que tiene la pedagogía, la habilidad, la capacidad de poder reflotarle el curso y presentarlo de una manera diferente, el muchacho la agarra porque el muchacho no es bruto. El muchacho lo que está es desinteresado. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo, mi querido. Si hay alguna crisis en la iglesia de hoy, es el ADD espiritual. Tenemos una incapacidad de poder concentrarnos espiritualmente, de poder enfocar, de poder poner toda nuestra atención en lo que es importante.
Nuestra vida espiritual es lo más importante que tenemos que cultivar. Y sin embargo, ese síndrome, ¿verdad? Esa deficiencia de atención, esa incapacidad de poder enfocar, hace que yo pase mi vida, ¿verdad?, rebobinando, girando en torno a lo que no es importante y le deje de poner atención, enfoque a aquello que es importante. Y esto es un síndrome que pulula, que crece, que se disemina de forma, como dije, endémica, epidémica en el mundo occidental. La iglesia en el mundo occidental está oprimida. 2 de cada 3 cristianos en el mundo espiritual están aburridos espiritualmente. ¿Sabe cuáles son las características de estar aburrido espiritualmente? La persona comienza a hacerlo todo en la vida espiritual mecánicamente. La persona comienza a hacer su devocional mecánicamente. La persona comienza a cantarle cosas a Dios mecánicamente. Lee la Biblia mecánicamente. O sea, la hace porque tiene que hacerlo, porque es un principio, porque tiene el hábito, pero no lo está disfrutando, no está sacando nada bueno, no está llenando su vida. Su vida no es una aventura con Dios. Ya el frescor de la relación con Dios se ha perdido. Dios solamente es un ser imaginario a la que la persona le dice 4 cosas y usualmente la persona se queda dormida en medio de lo que le está diciendo a Dios. La persona ya no tiene ninguna expectativa espiritual de que pase algo poderoso, de que pase un milagro, de que Dios irrumpa en su vida. No, ha caído una monotonía total la vida espiritual de esa persona. Esa persona se está moviendo por gravedad, por la ley de gravedad. Lo único que lo hace moverse es que ha desarrollado un hábito religioso. Pero su vida espiritual no está llena, no está vibrante, no se ve retado, ¿verdad?, por las cosas de Dios, no se ve desafiado por las cosas de Dios. Esa persona casi es insensible a la voz del Espíritu Santo. Y pasa 10 veces por el mismo texto, pasa 20,000 veces y no tiene ningún efecto. Es más, hace el devocional en la mañana, le preguntas a mediodía en qué estuvo basado el devocional y tiene que hacer un gran esfuerzo mental para acordarse. Ni siquiera sabe en qué texto fue que leyó esta mañana, ni siquiera sabe en qué consistía su devocional. ¿Qué pasa? Hay un espíritu de aburrimiento. Un espíritu de aburrimiento. Hay un estupor que viene sobre la iglesia, mis queridos, y es gravísimo porque, como les digo, 2 de cada 3 cristianos están bajo el efecto de... ¿Sabe por qué, mi querido? Porque la forma más fácil en que el enemigo puede tomar control de nosotros es si nosotros perdemos el interés en las cosas de Dios. Nosotros estamos desarmados. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le pierde el interés a las cosas de Dios, usted termina por identificar la fuente fuera de Dios. Usted comienza a poner su enfoque, su atención en otras cosas. ¿Ve? El aburrimiento espiritual viene del desconocimiento de quién es Dios, de quitarle los ojos a Dios. Ninguna persona, mi querido, escuche lo que le voy a decir. Ninguna persona que sepa quién es el Dios de la Biblia se puede aburrir jamás. Solamente cuando le quitas los ojos a Él y los comienzas a poner en otro lugar, comienza un proceso de seducción. El enemigo trata de crear un truco, un artilugio, algo fantástico, atractivo, cautivador, seductor, para desviar nuestra visión, nuestra atención y poner nuestra atención en otro lugar. Es decir, el niño que no está poniendo cuidado al curso de matemática en la escuela, no es que puso la mente en blanco, es que puso su atención en otro lugar. Por eso es que no está aprendiendo matemática, porque se está concentrando en otro sitio.
Está pensando en el fútbol por la tarde, está pensando en la clase de música, está pensando en la serie que está viendo en la televisión, o está pensando en la película que vio la noche anterior, o está pensando en cómo va a enamorar a la chiquita que tiene que la vecina. Cualquier cosa, pero tiene su concentración en otro sitio. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros pongamos nuestra atención en otro lugar. Sacarnos los ojos de Él. Porque ¿sabe qué, mi querido? Mientras usted esté contemplando lo maravilloso que es Dios, lo grande que es Dios, lo dinámico, lo vivo, lo desproporcionado de sus medidas, mientras usted esté sumergiéndose aquí, mira, cuando uno comienza a leer la Escritura, Dios comienza a desplegar quién es, su carácter, su majestuosidad, su apoteosidad, su magnanimidad. Dios comienza a desplegar todos sus atributos cuando comenzamos a leer y decimos, wow, este es el Dios en el que yo creo. Este Dios puede hacer eso. ¿Quién es el que no se va a contagiar espiritualmente? ¿Quién es el que su corazón no va a comenzar a arder espiritualmente cuando uno dice, wow, y este es el Dios en el que yo he creído? Y este es el Dios que dice que es mi Padre. Y uno se mete en el texto bíblico y comienza a ver todo lo que Dios es capaz de hacer y todo lo que Dios ha hecho en la historia humana. Uno se contagia con eso. Uno se inspira, uno se motiva con eso. Pero ¿qué hace el enemigo para aburrirnos espiritualmente? Hace que nosotros saquemos los ojos de ese Dios de la Biblia, de ese Dios portentoso, de ese Dios maravilloso, y comencemos a mirar en otra dirección. Gregorio el Grande decía, si no te complaces en las cosas de arriba, terminarás por complacerte en las cosas de abajo. Y eso es lo que el enemigo hace, sacarnos los ojos de Él, del que está arriba, y comenzar a poner los ojos en las cosas de abajo. Y cuando nosotros comenzamos a poner los ojos en las cosas de abajo, ¿qué pasa? ¿Nos llenamos de qué? Nos llenamos de codicia, nos llenamos de deseo de las cosas materiales, comenzamos a cambiar nuestras metas, comenzamos a cambiar nuestros objetivos. Y por último, terminamos por cambiar los propósitos de nuestra vida, porque entonces ya la vida es hacer dinero, la vida se convierte toma lo que llamamos un detour, ¿no? Un desvío en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le quitó los ojos a Dios, que usted dejó de alimentarse de la fuente correcta, sus valores, sus principios de vida, sus prioridades, sus objetivos, metas, comenzaron a ser alteradas y usted no se dio cuenta, obviamente que usted no se dio cuenta. Satanás es un tipo que tiene las cosas bien calculadas. Él puede esperar. Él sabe que nosotros somos evangélicos, que nosotros vamos a la iglesia, así que él usa métodos todavía más sofisticados. El tipo que se la pasa en un antro allá metido en Miami Beach, a ese no tiene que darle ningún tipo de nada. Ese ya está cebado, ese no tiene que, pero con nosotros nos trabaja de otra manera. Y la manera como nos trabaja es quitándonos la vista de la fuente, que identifiquemos otra fuente para nuestra vida. Y claro que nos vamos a aburrir espiritualmente, porque en el momento que nosotros cambiamos las prioridades y dejamos de alimentarnos de la fuente correcta, nuestra vida es obvio que va a comenzar a mirar, a entretenerse en otra cosa. Mire, el aburrimiento espiritual es una manera de asfixiarnos lentamente. Una persona puede ir perdiendo su capacidad de oxigenar su cuerpo. Y usted sabe que cuando usted pierde oxígeno, usted es más propenso a quedarse dormido. Las personas hay personas que tienen que hacer una operación para abrir las cavidades respiratorias porque traen tan poco oxígeno al cerebro
que se duermen, se montan en el autobús y dos minutos después de haber montado en el autobús se quedaron dormidos y se les pasó la parada y no se dieron cuenta. O están trabajando en su oficina y se pusieron a ver algo y les vino un sueño terrible y se quedaron dormidos en la oficina. Y les pasa en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque ese adormecimiento lo produce el que no esté llegando lo que tiene que llegar. Cuando no nos llega el suficiente oxígeno, eso es lo que pasa. Cuando una persona se desangra, cuando una persona va perdiendo la sangre, usted se corta una herida y esa herida no la paran a tiempo, usted se puede desangrar. ¿Y sabe qué es lo que dicen las personas que se están desangrando? Literalmente que se están quedando dormidos. Están perdiendo la fuerza, la energía, la vitalidad. Se les está yendo la vida por el cuerpo. Se les está yendo la vida del cuerpo. Mire, Satanás sabe hacer las cosas lentamente para que no nos asustemos, ¿sí? Para que no reaccionemos, porque si Satanás hace una cosa macabra, una cosa, ¿verdad?, que nosotros sabemos que es fuera de lo normal, pues obviamente nosotros vamos a advertir lo que está pasando. Pero Satanás tiene tiempo. ¿Cuántos años ha vivido Satanás? No hay un dicho que dice que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Bueno, porque Satanás tiene todo el tiempo del mundo para pensar sus ideas. Satanás tiene todo el tiempo del mundo para conocer, estudiarnos, ver por dónde es que se nos va a meter, por dónde es que nos va a carcomer, por dónde es que nos va a minar. Y mire, mi querido, yo no sé si esa es su situación. Yo tengo la tendencia a creer que mucha gente en nuestro entorno ha caído bajo esta opresión espiritual. Es una de las más peligrosas. Este espíritu de aburrimiento es uno de los más peligrosos, porque es desangrarnos espiritualmente sin que nos demos cuenta y vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo vigor, vamos perdiendo energía. Usted sabe como cuando se le va el azúcar del cuerpo y usted tiene una baja de azúcar, usted se comienza como a atontar, ya no tiene fuerza ni siquiera para dar muchos pasos, se siente como un estado de debilidad. Eso es lo que comienza a pasar espiritualmente. Eso es lo que comienza a pasar. Ya no tienes deseo por leer la palabra, ya no tienes deseo por hablarle a Dios, ya no tienes apetito, has perdido completamente el apetito espiritual. Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice Pedro. Deséenlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que vamos perdiendo el apetito espiritual. Cuando Satanás logra poner nuestra atención en otra cosa, el apetito que nos va a comenzar a venir es el apetito por esas cosas, no el apetito espiritual. Porque Satanás quiere que tú pongas tu atención en algo más, porque de ahí va a comenzar a surgir los nuevos deseos. Los nuevos deseos. Él va a alimentar esos deseos. Él va a alimentar. Y como esos deseos son propios de la carne, la tiene toda ganada, porque nuestra carne le va a colaborar a Satanás. Entonces imagínense, estamos en una situación complicada. Satanás quita tu atención, tu enfoque de algo, y en lo que lo ponga, ahí van a comenzar a surgir los deseos. Y esos deseos te van a cautivar, te van a atraer, te van a cebar. Y por último, te van a atrapar, te van a esclavizar. Terrible. Perdemos el apetito espiritual. Por eso Pedro dice: deseen como niños. ¿Cómo es un niño recién nacido? No, hombre, aquello comienza a berrear, comienza a chillar ese chiquito y no hay forma de pararlo. No hay forma. Hay que buscar la madre donde quiera que esté que le dé de comer. No, ¿qué explicación le puedes dar tú a un chiquito de eso? No, pero hijo, pero mira, que aquí, que allá, que la maternidad, que la leche materna, que la combinación de los electrolitos y la alimentación. ¿Qué explicación va a entender? El niño lo único que quiere es que tú le des de comer, no quiere más nada. Lo que quiere es llenar la barriga. Punto. Bueno, Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si no hay ese apetito, wow. ¿Cada cuánto estamos nosotros deseando estar aquí, sumergidos en la palabra?
conociendo al Dios de la Escritura, llenándonos del Dios de la Escritura. Porque alguien puede creer que esto es literatura universal. No, todo lo que la Biblia dice es cierto. Todo lo que la palabra nos revela de Dios, de su carácter y de sus hazañas, de sus obras, completamente cierto. Esto no es literatura. Esto es la recopilación de lo que Dios nos ha dejado ver de Él. Y así es nuestro Dios, como lo presenta, así es de grandioso, de majestuoso, de portentuoso. Así es nuestro Dios. ¿Cómo nos vamos a aburrir si sabemos quién es Él? Pero si nosotros no sabemos quién es Él, nos vamos a aburrir. Claro que nos vamos. Si tenemos el counterfeit, tenemos el Dios falsificado. Si Satanás nos ha quitado la vista del Dios verdadero y nos la ha puesto en el ídolo, pues obviamente que nos vamos a aburrir. Tenemos un desconocimiento. Mire, rapidísimo, venga conmigo a Proverbios 27. Creo que está en el verso 7. Fíjese lo que dice allí. ¿Quién lo tiene ahí y que lo pueda leer para todos? Proverbios capítulo 27, verso 7. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice. Para el que está satisfecho desprecia el panal de miel, pero el que tiene hambre, ese le mete mano a, ¿verdad? Ese está desesperado por comer. ¿Qué pasa? Satanás hace que nosotros nos satisfagamos con cosas temporales, con cosas materiales, con cosas efímeras, con cosas inmanentes, con cosas pueriles. Satanás tiene la capacidad de hacernos satisfacer con poquita cosa. ¿Para qué? Para que ya no tengamos apetito por lo eterno, por lo sagrado, por lo divino, por lo espiritual. Y cuando usted está satisfecho con la tontería, ya no tienes espacio en el estómago para desear nada más. Y Satanás sabe eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es darnos un placebo, ¿no? A darnos un engaño, dándonos un alimento que aparentemente, pero lo único que ha hecho es abombarnos el estómago. Usted no ve esos, yo en muchos países de extrema pobreza lo veo, niños con una barrigota así, y la mitad de esa barrigota es lombrices. La barrigota así, parece que ha comido mucho, no, lo abombaron. Satanás nos abomba, nos llena, nos hace que nos satisfagamos en lo incorrecto, para que ya no deseemos como niños recién nacidos lo que nos va a alimentar espiritualmente. Ese es el aburrimiento espiritual. Cuando ya no hay apetito en tu vida, cuando ya no hay deseo por nada de las cosas de Dios, cuando ya lo de Dios te parece aburridor, te parece cansón, lo haces mecánicamente, lo haces, ya la vida espiritual perdió su sabor, su interés, su desafío. Ya Dios no es alguien vivo, no es protagonista de tu vida, ya es una idea. Dios se terminó siendo una idea. Como decían los griegos, un demiurgo, un ser sin rostro, alguien impersonal, alguien que ya no tiene ningún tipo de relevancia para tu vida cotidiana. Qué triste, porque bueno, eso nos puede pasar a todos, mis queridos, ojo, nos puede pasar a todos. Pero mire lo que dice Jeremías. He aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ellos me serán por pueblo, yo les seré por Dios, pondré mis leyes en sus corazones. Y entonces nadie tendrá que decirle al otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Mi querido, cuando tú no conoces a quién adoras, cuando tú no conoces de quién lees, cuando tú no conoces, el problema es que no conoces delante de quién estás. Tú puedes estar como pasó tantas veces en la historia universal.
¿verdad? Que el emperador se aparecía en medio de la plaza del pueblo y la gente lo tomaba por gordo atravesado. ¿Qué hace este tipo atravesado? El emperador del imperio. ¿Qué hace este gordo chiflado aquí, estorbándome? Que vengo a vender mis empanadas. Y el emperador, si no sabemos delante de quién estamos. Por eso es que la ignorancia es atrevida. ¿Qué pasa? El texto dice que cuando el Espíritu Santo se derrame, nos va a dar a conocer quién es Él. Y ya nadie va a tener que enseñar al otro, mira, conoce a Dios, yo te voy a hacer que tú conozcas a Dios. No, todos tendremos acceso a conocer a Dios. Porque Jeremías está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Porque dice, he aquí que vienen, voy a poner mis leyes en sus corazones. La ley siempre fue una ley externa. ¿Cuándo la ley pasó a ser interna? Cuando el Espíritu Santo de Dios se derramó. ¿Cómo lo sabemos? Yo esto lo he explicado en otras ocasiones. Cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez, cuando las leyes fueron dadas por primera vez en el monte Oret, en el monte Sinaí, ¿verdad? Allá después de haber salido de Egipto, hubo fuego en la montaña. Esa era la señal de que Dios estaba entregando, haciendo un pacto con Israel. Es que había fuego en lo más alto de la montaña. Pero cuando Dios hace su segundo pacto, y pone las leyes en el corazón del ser humano, es decir, que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, no como una ley externa, sino como una ley interna dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. ¿Sabe lo que comienza? ¿Sabe cuál fue la señal? Humo, fuego. Pero en la cabeza de los 120 era la señal de que Dios estaba entregando, Dios estaba haciendo un segundo pacto con nosotros. Pero cuando ese pacto Dios lo hizo, dijo, todos me van a conocer. No los pastores, no los líderes. Tenemos acceso a conocer, todos tenemos acceso a conocer a Dios. Esto no es un asunto de que yo soy líder, yo soy pastor. Todos tenemos que tener una experiencia real, tenemos que conocerlo. Para los hebreos conocer no era como nosotros creemos el día de hoy. Para los griegos la palabra gnosis, conocer, era poder hacer una lista inmensa de atributos, describir lo que se estaba mirando. Eso era conocer, pero para los hebreos no. Para los hebreos conocer era algo interactivo, era estar unido a lo que decían, al objeto del conocimiento. Es decir, era participar con el objeto, era algo empírico. Era algo empírico. Así que el conocer al que estamos llamados, mi querido, escuche, esto es lo que va a acabar con el aburrimiento en tu vida espiritual. Esto es lo que va a acabar con el aburrimiento en tu vida espiritual. Cuando tú comienzas a conocer quién es el Dios de la Biblia. No como una idea abstracta, no como un ser ¿verdad? Fantasmagórico, sino cuando tú comienzas a conocer al Dios de la Biblia empíricamente, experimentalmente, experiencialmente, cuando ese Dios de la Biblia irrumpe en tu vida, cuando tú tienes un intercambio, cuando tú tienes una relación ¿verdad? Que va de doble vía, una relación que es mutua. Cuando tú comienzas a intercambiar con ese Dios, cuando tú le permites a ese Dios irrumpir en tu existencia, y ya no es una idea religiosa evaporada, sino que es una persona real. Mire, eso es lo que va a acabar con el aburrimiento, ¿no? Cuando tú descubras que el Dios de la Biblia es un Dios de verdad, es un Dios accesible, un Dios que quiere que todos les conozcamos. Pero ¿sabe cuál es la peor tragedia en el mundo occidental? Que nosotros nos conformamos con muy poco. Dios es un océano insondable y nosotros nos conformamos con chapaletear ahí en donde llegan las olas, meternos entre la espuma de las olas. Estamos conformes con que se nos mojen los pies. Y Dios es un océano esperando por nosotros, que lo descubramos, que nos interrelacionemos con Él, que nos metamos en sus profundidades.
Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él, que nosotros aprendamos a caminar con Él, como lo hizo Enoc. Dios quiere que nosotros nos interesemos por Él, se nos despierte la curiosidad, nos pique el interés por saber quién es Él. Dios quiere que todos, en eso consiste el segundo pacto, es que todos vengamos a conocerlo. Pero si tú no lo conoces, te vas a aburrir. Si tú no lo conoces, te vas a aburrir. Solamente cuando tú comienzas a conocer a ese Dios, como realidad, como persona, cuando tú lo comienzas a conocer, mire mi querido, eso comienza a dar un giro terrible. ¿Sabe por qué? Dios comienza a ser algo chispeante, Dios comienza a ser una realidad tan poderosa. Comienzas a descubrir la verdadera realidad. Comienzas a conocer la verdadera realidad que está detrás de esta realidad. Así que bueno, quiero dejar eso como reto, como reto esta semana. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos. Dios se te reveló para que tú lo conozcas en un nivel poderoso, para que tú entres en una relación diferente con Él. Y la única manera en que se rompe ese espíritu de cautividad llamado el aburrimiento espiritual es cuando tú entras en esa dimensión de conocimiento con Dios. Nos ponemos en pie.